Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión ordinaria de la Comisión de Pleno de Urbanismo, Movilidad y Seguridad. Saludo a los vecinos que hoy vienen a tomar la palabra y a los medios de comunicación que nos están siguiendo. Si os parece, comenzamos con el primer punto, lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión ordinaria constitutiva de 17 de julio. ¿Alguna cuestión? Nada. Muy bien. ¿Hay otro acta? Ah, perdón. Ah, sí, hay dos actas, 17 de julio y 27 de julio. Nada. Muy bien. Las damos por aprobadas, vale. Pasamos entonces al punto número 2, propuesta relativa a la aprobación definitiva de la modificación de elementos del PGOU en Avenida Pintor Sorolla 5961, finca La Torrecilla. Bueno, como saben ustedes, este es un expediente que tiene como objetivo redistribuir la edificabilidad de la parcela para obtener una ordenación adecuada que permita agrupar la edificabilidad y que respete las singularidades que tiene la parcela, en concreto parte de vegetación y la parcela 4, que es un jardín, y las dos edificaciones que están en ese ámbito, que una es la que alberga la sede de la Fundación Manuel Alcántara y otro un edificio, una casa protegida con protección 1 en el planeamiento, una superficie que afecta a 7.632 metros cuadrados y se trata, por lo tanto, de agrupar la edificabilidad en la parte trasera de lo que ahora ocupa la Fundación Manuel Alcántara en unas edificaciones que ahora mismo no están en uso. Por lo tanto, liberamos el espacio de jardín que está ubicado en la parcela 4 y toda la vegetación que, fruto de un estudio en profundidad de la ocupación vegetal de la parcela, de la ocupación de jardín de la parcela, se ha considerado que tenían pues parámetros significativos que invitaban a la necesidad de proteger esa masa arbórea. Y, bueno, básicamente ese es el contenido. También se asigna una protección a la sede de la Fundación Manuel Alcántara. Toda esa información está en el expediente. ¿Alguna petición de palabra? ¿No de los vecinos, de los grupos? ¿Partido Socialista? Ah, perdón, ¿con Málaga? Sí, gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, para expresar el voto en contra de nuestro grupo, la modificación que se hace del PGOU se hace a instancias de los propietarios y, efectivamente, el objetivo es alcanzar, maximizar la capacidad de construcción, y lo hace desprotegiendo un jardín que hasta ahora estaba protegido, aislando y dejando como especies protegidas solo algunos de los ejemplares que no les estorbaban en el proyecto. Lamentablemente, y tenemos que reiterarlo, y a lo largo del transcurso de la comisión de hoy vamos a tener momentos de debatirlo en distintas iniciativas que se traen a consideración de esta comisión. Lamentablemente, la política urbanística del Partido Popular, entre otras cuestiones, consiste fundamentalmente en esto, en maximizar la capacidad de construcción, aunque esto suponga disminuir los niveles de protección, en este caso del jardín que existe junto a la casona de la Fundación Manuel Alcántara. Por tanto, el voto de nuestro grupo va a ser contrario. Muy bien. ¿Alguna petición más? ¿Vox? Nada. Partido Socialista. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente suma y sigue. En esta parcela pues se encuentra la Fundación de Manuel Alcántara, un bien de catalogación. También están estos jardines protegidos, aunque no se encuentran recogidos en el catálogo, y también
otro edificio que sí que lo está, ¿no? En este caso, pues se continúa con lo que ya pretendían hacer el mandato pasado, y es que en el pasado octubre del año 2021, pues ya se eliminaba la protección genérica de este jardín, y ahora pues definitivamente terminan ustedes cargándolo. Como digo, suma y sigue en esa política de despersonalización de la ciudad y de eliminación de elementos singulares de la misma. Nosotros obviamente ya lo hicimos en octubre del pasado año 21 y ahora vamos a seguir haciéndolo, vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. No sé si son ustedes expertos botánicos, yo no, pero esta decisión está avalada en un elemento fundamental, que es el Plan General de Ordenación Urbana, y otro elemento fundamental, que son estudios de expertos en botánica, que son los que indican qué es lo que se debe proteger y qué no, y no es una cuestión de gusto. Yo creo que tiene unos parámetros absolutamente objetivos, pero bueno, yo, como no puede ser menos, respeto absolutamente su posición de voto. Entonces, procedemos a votar. Aprobado por 6 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 3, propuesta relativa a la aprobación definitiva de estudio de detalle para la ordenación de volúmenes en la parcela Parque Empresarial 2 del suelo urbanizable programado G4 Ordóñez. Bien, a ver, este no es. Un segundito, por favor. Sí, el ámbito de actuación de esta parcela es de 4.500 metros. Como ustedes saben, existe un plan especial para la instalación de una gran superficie que se lleva trabajando ya bastantes años. El Plan General de 2011 recoge las determinaciones contenidas en el planeamiento de desarrollo ya aprobado, y el objeto del presente estudio de detalle pues, consiste en modificar el volumen de la parcela calificada, llegando a la altura máxima de 14 metros en el punto más alto, con el objeto de albergar 18 salas de cine en 2 plantas, señalándose que los usos previstos por encima de la altura máxima que establece el plan parcial son solamente para ocuparlos con elementos técnicos de las instalaciones que requiere el montaje de cabinas y proyectores para la apertura de estos cines. No sé si tienen alguna petición de palabra. ¿Con Málaga? Gracias, señora presidenta. Bueno, en la aprobación inicial nuestro grupo ya se posicionó en contra. Nosotras no compartimos el aumento de volúmenes que se propone para poder hacer este gran macrocentro comercial y de ocio de los supermercados Costco, con una altura y con un volumen superior a lo que permite el PGOU en la zona. De hecho, la argumentación que han empleado para justificar que se sobrepase la altura permitida, se utiliza el argumento de que la ampliación de altura se va a dedicar a los elementos técnicos de las instalaciones y no a otras. Nosotras no compartimos este incremento de los volúmenes y además vamos a la mayor, si me permite. Estamos en una ciudad donde hay una enorme saturación de macrocentros comerciales y de ocio. Hay un debate, ya pudimos tenerlo en el pleno anterior, sobre qué modelo de comercio también se apuesta en esta ciudad y cómo desde el urbanismo y desde el planeamiento urbanístico se facilitan las grandes superficies en contraposición al pequeño comercio y lo que esto supone en términos de competencia desleal con el comercio de proximidad y el pequeño comercio, y por tanto nuestro posicionamiento desde un punto de vista no solo urbanístico, sino también desde una mirada política, cuál es el modelo de ciudad y cuál es el lugar que los macrocentros comerciales en contraposición al pequeño comercio desempeñan en nuestra ciudad, nuestro voto va a ser en contra. Muy bien, gracias. Vox, Partido Socialista. Muy bien. Bueno, solo un matiz. Esta modificación no afecta a la edificabilidad, afecta a la altura, pero no a la edificabilidad. Procedemos entonces a votar.
Aprobado por 6 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, punto número 4, propuesta relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle en las parcelas TATB y TBS del PERI R5 Martiricos. Bueno, pues traemos a aprobación definitiva un estudio de detalle en el ámbito 3 del PERI Martiricos para la modificación de techo edificable en las parcelas TA en sobre rasante y TB bajo rasante. Con esto ordenamos el ámbito, determinando un techo edificable para la parcela TA de 10.900 metros cuadrados sobre rasante y para la TB 2.195 bajo rasante. Y también se fijan como alturas máximas del edificio de oficinas 2 plantas de baja más en el 100% de la parcela y de planta baja más 6 en el 70% de la parcela. Bueno, los promotores tienen ahora que recabar los informes sectoriales, pero con esta aprobación damos un paso más para que a medio plazo haya un gran equipamiento de oficinas, que es una gran demanda que tiene esta ciudad. ¿Alguna intervención con Málaga? Sí, solo para manifestar nuestro voto en contra, aunque lo que se trae hoy aquí es el estudio de detalle de uno de los edificios comerciales, del mismo modo que nos posicionamos en contra del PERI de Martiricos, queremos expresar el voto contrario. Estamos en el suma y sigue de los proyectos de los grandes rascacielos en nuestra ciudad y nuestro posicionamiento va a ser en contra. Gracias. ¿Partido Socialista? Sí, muchas gracias. Yo creo que ustedes no se han quedado a gusto con las torres. Quieren seguir levantando más edificios y siguen aumentando las alturas, en este caso 2 metros por encima de lo previsto. Obviamente yo creo que la zona está suficientemente saturada y nosotros vamos a votar coherentemente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en contra de este estudio de detalle. Muy bien. Procedemos entonces a votar. Aprobado por 6 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención. Muy bien. Pasamos entonces al punto número 5, propuesta relativa a la aprobación definitiva del Plan Especial de Instalación de Suministro de Carburantes en la parcela ubicada en calle Escritoria Carmen Bravo Villasante, número 2. Tenemos una petición, 2 peticiones de palabra. A ver. ¿Quién? Doña María Nieves Rivas García. ¿Solo una? Vale. Doña Silvia Rojas Alcázar. Muy bien. Pues acérquese al atril y tiene, como sabe, un tiempo limitado para que pase lo que crea. 3 minutos. Sí. Vale, perdón. Vale, pues en primer lugar me gustaría lanzar una pregunta, si es que si los que vivimos en la urbanización Los Rosales somos los que estamos equivocados, sobre todo porque tenemos en la mente la Agenda 2030. No logramos entender que hoy aquí vengamos a defendernos de algo que a todas luces es ilógico y surrealista. Sin embargo, aquí estamos. Mi nombre es Silvia Rojas, presidenta de la Mancomunidad de la urbanización Los Rosales. Hoy voz de los más de 1000 vecinos que vivimos en Los Rosales y Los Jazmines. El pasado año tuvimos primer conocimiento de la propuesta de aprobación definitiva para construir una gasolinera en una parcela de nuestro sector, sub CH1, a escasos 12 metros, subrayo 12 metros de nuestras casas, donde se decía textualmente que se practicó información pública con notificación personal a los titulares de bienes y derechos afectados. Sin embargo, ningún vecino, ni la comunidad de vecinos, ni la entidad urbanística del sub CH1, ninguno fuimos notificados personalmente, vulnerando nuestros derechos de alegar contra un expediente que claramente nos afecta. Insisto, por la gravedad del asunto, las notificaciones personales que tanto en la antigua LOA como en la actual lista deben practicarse a todos los titulares de bienes y derechos afectados no se han realizado.
También brilla por su ausencia el informe de evaluación del impacto en la salud, que según la Ley 16/2011 es obligatorio para los instrumentos de ordenación urbanística detallada cuando tengan una especial incidencia en la salud humana, como lo es este plan especial. Hablamos de cientos de familias que vivimos ahí por su aire puro, que de pronto nos vamos a encontrar recogiendo la colada con pestas de gasolina, convirtiendo nuestras casas en cuevas para poder dormir por las noches, o nuestros hijos jugando en la urbanización respirando a pleno pulmón beceno y otros muchos gases catalogados por la Universidad de Murcia o el propio CSIC como cancerígenos, cuando se emiten a menos de 100 metros. Os recuerdo que estamos hablando de menos de 12 metros. Hablamos de los atascos y problemas de tráfico para los residentes y los usuarios, derivados de la estrechez de los viales y a esa rotonda que no es tal, que es tan peligrosa para los viandantes y tan escasa para los vehículos y que ya nos han traído alguna que otra desgracia. Además, esta gasolinera supone una pérdida importante en nuestro patrimonio, porque además nuestras casas, que necesitamos toda una vida de trabajo para pagar, un día como hoy se devalúan. Es llamativo que una ciudad como Málaga no limite la distancia mínima entre zonas residenciales y gasolineras, pero esto hoy aquí no lo vamos a cambiar. Conociendo todas estas irregularidades de las que adolece la propuesta que se pretende aprobar definitivamente, vengo aquí, en representación de unos vecinos sorprendidos y, por qué no decirlo, asustados y enfadados, porque se vulneran nuestros. Tiene que volver a encender el micro, porque ya le ha pasado el tiempo. Bueno, me queda un parrafito pequeñito. Mi intención es llegar a una solución definitiva, porque en caso de no ser posible hoy, aquí, y teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra que nos dejan, nos veremos obligados a ejercer todas las actuaciones que nos ampare la ley, para defender nuestro patrimonio, nuestro barrio, nuestra salud y el de nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Con Málaga? ¿Vox? No. Gracias, señora presidenta. Pues no puedo más que coincidir con lo que Silvia Rojas ha expresado en nombre de las vecinas de Los Rosales y también de Los Jazmines, que también se ven afectadas por este proyecto de gasolinera que hoy se trae aquí para su aprobación definitiva. ¿Cómo ha sido todo el proceso de puesta en marcha de este proyecto de gasolinera a menos de 20 metros de donde viven las vecinas y vecinos de Los Rosales y también cerca de donde viven los vecinos y las vecinas de Los Jazmines? Es la seña de identidad del Partido Popular en Málaga, que es construir proyectos absolutamente alejados de la participación vecinal y de la participación ciudadana. Cuando los vecinos y las vecinas se han opuesto de una manera tan rotunda y tan clara a que este proyecto de gasolinera se ponga en marcha cerca de sus casas, por lo que supone de riesgo para la salud para quienes viven allí, pero también por lo que va a suponer en lo que tiene que ver con el volumen de tráfico que va a haber en la zona y, por qué no decirlo, es una gasolinera low cost que ni siquiera va a generar puestos de trabajo. Por tanto, estamos hablando de un proyecto que es innecesario. En la zona hay ya 4 gasolineras, por tanto no es necesario que haya una gasolinera más en la zona y que además puede suponer un riesgo para la salud de los vecinos y de las vecinas. E insisto, un proyecto que nace sin que los vecinos y las vecinas hayan podido participar de él. Muy al contrario, han expresado su oposición rotunda y el equipo del Gobierno del Partido Popular ha decidido, a pesar de ello, continuar adelante y traer aquí hoy la aprobación definitiva de un proyecto que muchos nos tememos va a suponer un perjuicio grave para la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas de esa zona. Por tanto, por parte de nuestro grupo no podemos más que volver a reiterar nuestra oposición a este proyecto y ponernos a disposición de los vecinos y las vecinas para seguir trabajando y para esforzarnos también desde la movilización vecinal para echar atrás este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Partido Socialista. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a los compañeros de corporación presentes y un saludo también a los vecinos y vecinas de Los Rosales y de la zona de Los Jazmines. De nuevo, el Partido Popular
vuelve a traer una moción para aprobar el plan especial para la instalación de la gasolinera ubicada en Los Rosales. Efectivamente, como bien ha dicho la presidenta de la Mancomunidad, va a afectar a más de 1000 vecinos de Los Rosales, de Los Jazmines, pero además es que el plano que se le ha pasado, a 2 metros de las casas se le va a poner una gasolinera. Yo quiero decirle a los vecinos y recordarles, tanto a los vecinos como a los concejales que quedan de la anterior legislatura, que el pasado mes de marzo el Partido Popular dijo aquí expresamente y a los vecinos de Churriana que iba a retirar la gasolinera, el plan especial de la gasolinera. Eso le sirvió también para, en un periodo electoral, quedar de buenas con los vecinos, tanto de Los Jazmines como de la zona de Los Rosales. Pues bien, aquí está la mayoría absoluta en una expresión suprema. Aquí ordeno, hago y mando lo que yo crea conveniente en contra de la voluntad de los vecinos. Esto tiene que quedar muy claro. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, no es que estemos en contra de la instalación de gasolineras, no. Mire usted, nosotros sí estamos en contra de que las gasolineras estén ubicadas o se vayan a ubicar en centros urbanos consolidados. Hay espacio suficiente en esa carretera para poner cualquier tipo de construcción. Los vecinos compraron estas casas hace más de 25 años, llevan allí 25 años. Pues compraron estas casas sin una gasolinera ahí. No es que estén ahora diciendo algo que ellos sabían con anterioridad. Y es más, añadiendo un poco a lo que ha dicho la presidenta, los trámites de aprobación de la licencia de instalación de la gasolinera se tomaron en abril del 2020, cuando estábamos todos confinados. El trámite de información pública se hizo en febrero del 2021, cuando miles de personas morían a causa del COVID. Estos trámites, y los que ha dicho la presidenta, son trámites con nocturnidad y alevosía. Yo creo que se le está tomando el pelo a la ciudadanía de Churriana. El Partido Popular ha mentido en campaña y ahora, de una vez por todas, tiene que dar la cara con los vecinos. Eso de que no se puede cambiar el proyecto, el plan, en el PGO queda clarísimo que la aprobación de un plan especial es discrecional y no genera contraprestación. Especulación salvaje con la gasolinera, no. Gracias. Señor Trujillo, ¿usted sabe desde qué año tiene esa parcela compatibilidad de uso con una gasolinera? ¿Lo sabe? Desde el año 98. Han tenido ustedes 25 años para promover una modificación de planeamiento. Los propietarios tienen derecho, entonces no manipule usted diciendo que el Partido Popular, y además no hable usted por mi grupo, hable por el suyo. El Partido Popular no ha engañado a nadie. El Plan General establece ese uso compatible desde el año 98, que no es de ayer, que no es un invento sobrevenido, no es de ayer. Es de 25 años hace que cualquier persona hubiera podido montar ahí una gasolinera, no es de ahora, ni en nocturnidad, ni el COVID, ni nada de eso, nada de eso. Y luego, yo he podido ver en el expediente que los vecinos, bastantes de ellos, por lo menos 6 o 7 vecinos, han tenido vista de expediente durante todo este proceso. Por lo tanto, la transparencia y los informes jurídicos son impecables. No obstante, ustedes, lógicamente, tienen derecho a ejercer legalmente las acciones que consideren oportunas, pero no manipule usted, que esto no es un invento, esto no es un invento de ahora, que hace 25 años, antes de que estuvieran las casas, ya podía haber ido. No, déjeme hablar, no se ponga nervioso, que yo he respetado su turno de palabra cortésmente, a pesar de que estaba usted, es saltadillo, entonces, cortésmente lo he respetado. Entonces, no invente, que esto no es ninguna manipulación
oscura ni oculta por el COVID, no. Esto es una herramienta de planeamiento que un privado tiene derecho a ejercer y que tiene un uso compatible y está avalado con todos los informes jurídicos. Yo respeto profundamente que a los vecinos no les guste. Lo respeto profundamente, pero es legal, Entonces, ya está. Bueno, pero no vamos a entablar aquí un diálogo usted y yo. Yo ya he dado mi posición, usted ha dado la suya. Si le parece, pues procedemos a votar. Caballero, yo no le voy a permitir, si usted tiene alguna duda sobre la legalidad de las decisiones que yo tomo, no las diga aquí a voces, porque yo no lo voy a permitir, ¿eh? Mi honestidad no se pone en duda con ninguna decisión de las que yo defiendo aquí, ¿vale? Ni las de mi grupo. Aprobado por 6 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto número 6, propuesta relativa a la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior, suelo urbano no consolidado, RL Portillo. Venga. Bueno, pues como ustedes también conocen, porque este es un expediente también ya que lleva años en tramitación, se trata de un estudio de detalle donde está ahora mismo instaladas las cocheras de Portillo, que pretende implantar un uso residencial, aumentar la dotación de espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal y en vehículos. Son 158 viviendas, 108 de carácter libre, 50 de protección oficial y se genera un espacio de 6.000 metros cuadrados de zona verde. La edificación es una planta baja más 13, una planta menos de lo que inicialmente se había previsto por las determinaciones de los informes de AENA. El PERI, como saben, tiene una superficie de 16.700 metros, un índice de edificabilidad de 1,30, un techo edificable de 21.000 metros y, bueno, como le decía, salen con esta modificación casi 6.000 metros cuadrados de nueva zona verde en un espacio de la ciudad que yo creo que está bastante masificado y que puede agradecer este tipo de actuaciones. ¿Alguna petición de palabra con Málaga? Venga. Sí, para posicionar el voto en contra de mi grupo en los mismos términos que hicimos en la aprobación inicial. Estamos en una zona que tiene una enorme presión urbanística, cercana también a los rascacielos de la Torre del Río, a los rascacielos de la Térmica, a la zona industrial de Los Guindos y las torres de la FLE y Málaga-Wagen. Y bueno, el posicionamiento que nosotros hemos defendido es que esta zona se libere de esa presión urbanística y que precisamente lo que hace falta aquí es que se incremente los metros de zonas verdes y no un nuevo edificio para oficinas y un hotel. Muy bien, gracias. Vox, Partido Socialista. Sí, gracias, presidenta. Miren, ustedes con este tipo de iniciativas suelen ponernos entre la espada y la pared, porque nos hacen elegir entre apoyar su modelo constructivo de altas torres propio de los Emiratos Árabes en lugares masificados y sin servicios públicos, con la necesidad de construcción de vivienda libre y, por supuesto, de vivienda de protección oficial. Y en este caso, 1/3 de esas viviendas son de protección oficial. Para nosotros, cada vez que vienen iniciativas como esta, verdaderamente nos devanamos los sesos para ver qué hacemos con ese tipo de proyectos. Es muy difícil tener que elegir entre susto o muerte y nosotros en esta ocasión pues tenemos que dar nuestro brazo a torcer por el bien de los malagueños y las malagueñas. En este caso vamos a apoyar de manera dura y difícil para nosotros, compleja, este proyecto con una abstención, porque consideramos que la construcción de vivienda pública es importantísima en esta ciudad, a pesar de que ustedes todo lo hagan de esta forma, alzando altas torres, altos edificios, como digo, despersonalizando nuestra ciudad de Málaga en un modelo, como digo, emiratí, que pocas ventajas tiene para esta ciudad.
Muy bien. Celebro que apoyen esta iniciativa. Les recuerdo que ya lo he dicho yo, que también va a haber un parque de 6.000 metros cuadrados, que yo creo que para los vecinos de esa zona de la ciudad es la única manera de conseguir esponjar y recuperar espacios para uso ciudadano. Procedemos a votar. Aprobado por 6 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones. Muy bien, continuamos con el orden del día. No sé si los grupos quieren que debatamos la moción 7 y la 10 por el contenido conjuntamente o si lo ven bien lo hacemos. Perfecto, pues tenemos una petición de palabra de don Francisco José Rodríguez Marín. Cuando quiera. Esta moción no. Eso. Muchas gracias. En primer lugar, pues les agradezco que me den la oportunidad de expresarme como representante de los ciudadanos que nos preocupa el patrimonio. Se da la circunstancia que acumulo, a mi haber, pues una cierta experiencia profesional en la redacción de catálogos de protección de edificios y soy consciente del importante papel que desempeñan en la preservación de las señas de identidad y de la imagen de la ciudad. Sé cómo se trabaja. Habitualmente, los que nos dedicamos a esto, en rarísimas ocasiones hemos tenido ocasión de acceder al interior de los edificios por la sencilla razón de que son propiedad privada y nadie nos tiene que obligar a entrar en su interior. Saco esto a relación a raíz de algunas de las excusas que se han puesto, por ejemplo, para la reciente demolición de la Torre Atalaya. Después hemos visto por las fotografías de la prensa que, por ejemplo, en su portada de ingreso conservaba lo que, según las fotografías, parecen ser columnas recuperadas de claustros de conventos desamortizados y posteriormente reutilizados en nuevas construcciones, que tenía influencia de estilo modernista y en su interior tenía también una vidriera de bastante calidad. Ya es pasado, ya ha caído. Precisamente nos encontramos con un Pepri Centro de Málaga, en el que también participé, que se elaboró en 1988, cuando las necesidades y las sensibilidades y los criterios de la Administración y de la ciudadanía eran distintos y que requiere una actualización. Quisiera hacer también mención a algunos de los edificios sobre los que se ha pedido protección, entre ellos la antigua fábrica de electricidad de Calle Maestranza. La asociación a la que yo pertenezco, la de Defensa del Patrimonio Industrial, solicitó en su día la protección porque no tiene sentido que una chimenea industrial esté protegida y parte del edificio al cual perteneció, autoría de Juan Brotons, 1923, no lo esté. Evidentemente, no tiene sentido que estén descontextualizados. Sería como partir una escultura en dos mitades y colocar una en un museo y otra en otro. Con esto lo que quiero venir a decir que es necesario proteger más. Málaga tiene un catálogo de protección muy escueto y en ocasiones la excesiva lentitud de esas protecciones llevan a cabo a que tengamos pérdidas como la que todos hemos conocido a través de los medios de comunicación y también vivo en directo. Así que yo acabaría con una llamada a la responsabilidad como ciudadanos, como malagueños y una última reflexión. Málaga tiene en este momento un gran éxito turístico y corremos el riesgo de perder aquello que precisamente atrajo hacia los turistas a nuestra ciudad, que era su seña de identidad y su aportación por la cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Con Málaga? Perdón. Partido Socialista va primero, sí. Gracias, presidenta, y gracias, don Francisco José. Gracias por su intervención, que comparto al dedillo, y además gracias por el trabajo que hacéis desde la asociación, que me consta que es importantísimo para, como bien dices, proteger las señas de identidad de esta ciudad, cada día más menguadas, pero que junto a vosotros podremos seguir defendiendo como se merece esta ciudad, ¿no? Verán, sin comentar el asunto, dos de los principales grupos de la oposición hemos coincidido presentando una moción muy parecida, ¿no? Y es que yo creo que cada vez es más llamativo el grado de despersonalización de la ciudad de Málaga y que se está convirtiendo en un verdadero clamor.
Desde mi punto de vista, la gestión de la corporación hacia el patrimonio cultural, histórico y, por supuesto, arquitectónico de esta ciudad, pues está borrando, como bien ha comentado Francisco José, la identidad y los símbolos de Málaga. Sobra decir que formamos parte de una ciudad con una historia, desde mi punto de vista, impresionante, fundada por los fenicios, con más de 3.000 años de historia a sus espaldas y con un carácter único que están ustedes desde el equipo de gobierno sepultando bajo el asfalto y bajo el cemento. Podemos hablar de la Mundial, el antiguo Palacio de los Condes de Benavid, de Villa Maya, la histórica casa del Schindler malagueño y ahora también de la Atalaya. Podríamos ampliar el listado porque cuantificar las pérdidas patrimoniales por la piqueta de este ayuntamiento es muy difícil, porque podríamos hablar de la casa natal de Cánovas, podríamos hablar de la Raval Tabanín, entre muchísimos otros ejemplos. Pero en esta ocasión, la pérdida de la histórica Villa La Atalaya, desde mi punto de vista, es absolutamente sonrojante. El pasado mandato, alertados por vecinos del entorno preocupados por esta villa, aprobamos en este mismo salón de pleno el compromiso de proteger esta edificación. Obviamente ya se preveía el futuro que este ayuntamiento le tenía reservado, pero ni siquiera con el compromiso manifiesto de la Corporación Municipal en pleno, ustedes han rectificado lo más mínimo. De hecho, ustedes iniciaron hasta el expediente para su protección, pero lo han dejado morir. La Gerencia Municipal de Urbanismo no ha sido diligente. De hecho, simplemente ha tomado tímidas actuaciones para poder justificarse en el día de hoy. El personarse en la propiedad y argumentar que no han podido acceder a la misma o admitir un informe de parte en el que se argumenta que la casona no tiene valor, para mí son excusas absolutamente lamentables si realmente lo que pretendemos es conservar los símbolos y el carácter de nuestra ciudad y en lo que se ha convertido. Por eso no podemos aceptar el argumento esgrimido en ese documento, insisto, de parte, que dice que la Atalaya no es un ejemplo del modelo de villas que se construyeron en ese momento histórico, que es un proyecto resuelto con indolencia hacia los valores tipológicos y arquitectónicos de la cultura de su época. Nosotros somos conscientes de que esto no es válido y que, por supuesto, tenemos que hacer de forma efectiva y urgente una ampliación del catálogo de edificios protegidos para que ustedes no puedan seguir parapetándose en ese tipo de excusas que, obviamente, son vacías. Por eso presentamos esta iniciativa, porque este edificio acordamos entre todos que iba a ser protegido y ha sido demolido. Los responsables deberían pedir disculpas. Si queremos mirarnos al espejo y recordar cómo hemos llegado hasta el punto en el que somos, tendremos que abrir la mano y proteger los edificios que son necesarios para poder mirar lo puramente malagueño. Necesitamos también un equipo que se dedique a potenciar, a impulsar y a defender este tipo de patrimonio y, por supuesto, poner los medios adecuados, porque desde mi punto de vista el Gobierno de este ayuntamiento está haciendo una gestión negligente para con el patrimonio y con la identidad de nuestra ciudad, y como esto siga así, el legado del señor de la Torre va a ser el propio del fogonazo de los Men in Black, una ciudad alienante y que se ha olvidado de absolutamente todo. Muy bien, gracias. ¿Con Málaga? Gracias. Bueno, gracias Francisco José por su intervención y sobre todo por el trabajo que desde la asociación vienen haciendo en defensa del patrimonio de nuestra ciudad. Efectivamente, el destino de Villa La Atalaya es el mismo destino que han tenido más de 300 edificios históricos en nuestra ciudad, que es la demolición. El Partido Popular tiene un modelo de ciudad que se ha basado fundamentalmente en la especulación urbanística y que se ha basado en construir un modelo profundamente franquiciado, plastificado, donde lo singular, lo que forma parte de la identidad y de la historia y de la memoria de nuestra ciudad, ha corrido una suerte muy parecida a la que ha corrido la Villa La Atalaya, Villa Maya u otros edificios como el Cortijo de Soliva, la Hacienda de las Virreinas, la Hacienda Altamirana o la Finca de los Remates. Estoy yendo lejos porque llevan gobernando ustedes cerca de 30 años, cerca de 3 décadas, en la que la demolición de los edificios históricos y el descuido, con una actuación que, si me permiten, no responde ni siquiera a la desidia. No es una cuestión de desidia, sino que hay una actuación donde hay una voluntad política expresa de no proteger el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Fíjense que el inicio del expediente de protección de Villa La Atalaya, que lo trajo
mi grupo político a este ayuntamiento hace ya 2 años, se inició y ha estado durmiendo el sueño de los justos. Tenemos también la casona de la Fundación Manuel Alcántara, de la que hablábamos en un punto anterior, que está en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz y que, sin embargo, no está en el catálogo municipal. Por tanto, nos encontramos con 28 inmuebles que fueron aprobados por este ayuntamiento hace ya 2 años para que se iniciara sus respectivos expedientes de protección, que todavía no están protegidos. No sabemos qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar con el edificio de calle 2 Acera, que se aprobó que se iba a ampliar su nivel de protección? ¿Va a acabar pasando lo mismo que ha sucedido con la Villa La Atalaya? ¿Van a seguir siendo esos 28 edificios objeto de la negligente gestión del Partido Popular con el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad? Lo que venimos a plantear aquí es hacerle un llamado a la reflexión. Para que efectivamente se revise y se actualice el catálogo de edificios protegidos del PGOU, para que haya también una adaptación del catálogo de edificaciones protegidas del PEPRI Centro a la nueva Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, y para que esos edificios históricos que ya están en el catálogo andaluz formen parte también del catálogo municipal. Para que haya una acción mucho más diligente para que esos 28 inmuebles que hace 2 años se aprobó que se iba a iniciar su expediente de protección, efectivamente se protejan. Y para que se apruebe y se ponga en marcha un plan director de rehabilitación, recuperación y conservación de nuestro patrimonio histórico, con un propósito, y es que haya una acción planificada para que el patrimonio de nuestra ciudad sea protegido, se acometan las rehabilitaciones integrales que correspondan y, sobre todo, para que sea puesto en valor y pueda formar también parte de los circuitos culturales y también turísticos de nuestra ciudad. Gracias. Vox. Venga. Gracias, señora presidenta. Bueno, ante todo, muchas gracias, Francisco José, por su comparecencia y por su exposición tan magnífica de los hechos. En líneas generales, estamos de acuerdo con esta moción que presenta el Grupo Municipal Socialista. Entendemos que efectivamente no se están llevando unas buenas políticas respecto a las señas de identidad, a la esencia de Málaga y a todo lo que significa en fin, nuestra historia y nuestro pasado arquitectónico, ¿no? Ahora bien, si se quiere fomentar la conservación del patrimonio de la ciudad, entendemos que lo que primero hay que hacer es fomentar su uso. En el caso de las residencias deben de fomentarse que sean habitadas, ya que es absurdo mantener con cargo al erario público edificaciones simplemente porque lleven toda la vida. El tiempo es algo relativo y, según la propia web de Málaga, y como bien decía el señor Araujo, Málaga fue fundada por los fenicios. Por tanto, decir que una construcción histórica, una edificación de 100 años, es desconocer la relatividad del tiempo. Es cierto que aquellos edificios históricos con valor arquitectónico demostrado deben tratar de preservarse, ya que el arte forma parte de nuestra cultura y la cultura es parte de la idiosincrasia de un pueblo. Pero crear comisiones para preservar la cultura formada por políticos, cuando somos los políticos los que han permitido que monumentos como la Alcazaba, el Santuario de la Victoria, se deterioren hasta su estado actual, no es mostrar una solución, sino aumentar el problema. Por lo tanto, ya existen planes de protección del patrimonio histórico, como por ejemplo la ley de lo que es el BIC, para hacer lo que ya se hace. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en hacer bien a lo que nos hemos comprometido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De verdad, señor Ruiz Araujo, usted va a poner aquí de pega y de destrucción, de ejemplo de destrucción de patrimonio, el arrabal de Atabanín? Pero discúlpeme ¿usted quiere ver las resoluciones de los 11 años de Partido Socialista de obra de metro con respecto a la protección del patrimonio? ¿Usted las quiere ver? Usted las conoce de sobra.
Si ha sido el Partido Popular el que ha hecho la mayor excavación en superficie de la historia contemporánea de este país, 5.000 metros cuadrados, que están los restos ahí para exponerse en el metro perfectamente montados, Dios mío. ¿Y usted va a venir aquí a dar lecciones de protección del patrimonio cuando después de 30 años gobernando en la Junta han dejado morirse la catedral con gotera? ¿Usted va a venir aquí a dar lecciones de patrimonio? A mí me parece que usted es un pancartero irremediable, la verdad. Yo creo que hay que ser un poco más serio y un poco más constructivo, porque yo le pregunto una cosa, ¿el cuartel de Segalerba que separó la adjudicación que había, ¿eso era piqueta o no era piqueta? ¿O piqueta era Atalaya y el cuartel de Segalerba de su gobierno no era piqueta? Yo creo que sí, ¿no? Era la misma piqueta. Usted sabe perfectamente que lo que se llevó a Junta de Gobierno era un encargo para hacer una valoración técnica de los valores patrimoniales y arquitectónicos de 28 edificaciones para estudiar su protección. Ese estudio, que está en marcha, se modificó inicialmente porque después de una primera revisión se sacaron un total de 6 edificaciones y se incluyeron otras cuantas, y el estudio está a punto de terminarse. Cuando esté terminado lo haremos público y tendrán ustedes posibilidad de ver todo el contenido. Esos edificios se sumarán nada más y nada menos que a los 1.500 edificios protegidos que ya hoy hay en la ciudad por el Plan General. 1.500 edificios protegidos. Porque tengo que recordarle dos cosas. La primera es que este equipo de gobierno tan destructor ha invertido 132 millones de euros en inversión para la recuperación de edificios históricos y patrimoniales, en solitario. 132 millones de euros, nada más y nada menos, en estos años de gobierno, que sí, que son bastantes. 132 millones de euros. Y, por último, no sé si usted sabe, bueno, sí lo sabe, porque usted ha sido delegado de la Junta, usted sabe que todas las modificaciones urbanas que se hacen en el centro histórico, agrupaciones de parcelas, demoliciones parciales, demoliciones totales, cambios interiores de un edificio, pasan obligatoriamente por la Comisión de Cultura de la Junta, que es quien determina la aplicación de la Ley de Patrimonio, y que ustedes han presidido 30 años? ¿Usted lo sabe? Entonces, ¿qué somos? ¿Cooperadores necesarios o cómplices de esta destrucción patrimonial? Porque yo no me entero. Nosotros, por razones obvias, vamos a votar que no a esta moción, porque además le voy a explicar una cosa. Cuando este edificio se propuso para estudiar, ya tenía una licencia solicitada, ya la tenía, porque estaba el propietario ejerciendo un derecho que el Plan General le da, como al resto de propietarios de esta ciudad. Ese edificio fue estudiado por el equipo técnico de la gerencia, y el equipo técnico de la gerencia estimó, después de estudiarlo, porque además no estaba ni siquiera en el catálogo de edificios que se estaba estudiando por un convenio entre el IMV y la gerencia, decidió que no concurrían en él valores patrimoniales que fuesen dignos de otorgarle ninguna protección arquitectónica. Y otra cosa es lo que nos guste o no nos guste. Yo creo que tenemos que confiar en los criterios de los técnicos a la hora de establecer este tipo de protección. Tenemos que hacer otro turno, ¿no? Un segundo turno. Venga. ¿Tú empiezas el segundo turno o, como hay dos mociones, tiene que empezar Tony? Es una cuestión de orden, me da igual, ¿eh? Pues venga. Nada, pues gracias, presidenta. Bueno, es que lo que han hecho con el Arrabal Tabanín es, vamos, un descabellado, llamarlo poco. Han arrasado con uno de los orígenes de la ciudad de Málaga, más allá del río. Bueno, ustedes dirán lo que quieran, pero lo que han dejado allí simplemente para poder ser visto en la estación de metro es una absoluta barbaridad. Me llama usted pancartero irremediable, porque claro, demoler Villamaya y posar en una foto para los medios públicos cuando se pone un cartelito recordando que vivió Porfirio Esmerdú y después darle una medalla a título póstumo en este salón de pleno no es postureo ni es pancarteo. ¿Qué va? Esos somos los demás. Yo sé que a usted le molesta porque, claro, usted ha tolerado cosas como que se pusiera una pérgola delante del Vic de Santo Domingo y que después hemos tenido que dar marcha atrás y que nos ha costado una pasta porque hemos perdido los fondos europeos. Yo sé que a usted le molesta porque usted es parte del problema. Pero bueno, yo insisto, es que esto ya es un clamor. Esta ciudad tiene el nefasto honor de liderar la lista de Hispania Nostra en
monumentos arquitectónicos en riesgo de desaparición. Somos los líderes de toda España. ¿Y usted sigue haciendo bromas de esto? Pues mire, lo siento, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y claro, no prohibir no es hacer avanzar el ánimo de la piqueta, y ustedes, este ayuntamiento, es protagonista en eso. Yo insisto, y por favor les ruego, no sigan haciendo como la canción de Sting, no sigan haciendo que los malagueños nos sintamos aliens en nuestra propia ciudad. Málaga tiene un carácter único que debe ser conservado, y ahí a los socialistas nos van a encontrar. Muchas gracias. Gracias. La verdad que entre el pancartero y la relatividad del tiempo, el debate de esta moción se está alejando bastante del contenido de las dos mociones que debatíamos, que era sobre patrimonio. Fíjense, a mí hay una cuestión que me resulta especialmente llamativa, y es que es algo bastante frecuente, que cuando por parte de nuestro grupo hemos traído en decenas de ocasiones propuestas para que se inicien esos expedientes de protección, ustedes nos lo aprueban. Nos aprueban estudiarlo, lo aprobaron en Villa La Atalaya, lo aprobaron también cuando se formuló la propuesta de protección del edificio de la Compañía Sevillana de Electricidad de la Malagueta, pero tienen muy poco aprecio a lo que se aprueba en este salón de pleno, porque lo que ocurre es que aprueban estudiarlo y luego el estudio acaba durmiendo el sueño de los justos. Nosotras estamos planteando algo bastante sencillo, que es que se revise y se adecúe el catálogo de edificios protegidos del PGOU y que tarden ustedes un poquito menos en estudiar. Que si se inicia un expediente de protección, no dejen que ese edificio se caiga a cachos. Ahora después debatiremos sobre cuál es el futuro de la antigua prisión provincial. ¿Qué están esperando? ¿Que la antigua prisión provincial también se caiga a cachos? Lo que planteamos es que haya una acción política decidida de protección de ese patrimonio para que no acabe pasando lo que ya ha pasado con la Villa La Atalaya. Muchos nos tememos que su voluntad va por otro lado. Pero, señores, que estamos hablando de 26 edificaciones, 26, que hay... Uy, perdón, discúlpeme. Que estamos hablando de 26 edificaciones, que hay 1.500 edificios protegidos por el Plan General, que hemos invertido 132 millones de euros en conservación de patrimonio, que Villa Atalaya no iba a ser protegida porque no concurren en ese edificio valores arquitectónicos que los técnicos estimen que son merecedores de estar en ese catálogo, y que el resto de edificaciones, incluido el cuartel de Segalerba, incluido la cárcel de la Cruz de Humilladero, se están evaluando por los técnicos, y que daremos un resultado en cuanto lo tengamos, porque somos los primeros interesados en resolver este tema, porque si al final todo redunda en que el Plan General se ha dejado atrás 26 edificaciones, yo entono el mea culpa de parte del equipo de Gobierno. Al final no eran 1.500, son 1.526. Lo intentaremos abordar cuanto antes. Procedemos, si les parece, a votar. Punto 7 por separado, sí. Aprobada. Bueno, perdón. 5 votos a favor y 5 votos en contra. Hay que repetir la votación. Cinco votos a favor y 5 votos en contra. Claro, ejerzo el voto de calidad. En contra. Vale. Tenemos que votar entonces el punto número 10. Desestimado por 4 votos a favor y 6 votos en contra. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Punto número 8, moción del Grupo Municipal Vox relativa a la toma de medidas
de lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Tiene la palabra el señor Pomares. El grupo proponente. Gracias, señora presidenta. Bueno, este grupo municipal no asiste a este salón de plenos a crear una alarma social, que ya de por sí existe. Estamos aquí para defender la propiedad privada, los derechos individuales y colectivos, y que nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Tenemos que en Málaga se ocupa más de una vivienda al cabo del día. Málaga acumula más de 3.000 delitos de ocupación en los últimos años y ocupaban casas de Málaga para alquilarlas y robarlas a los inquilinos. Dicho esto, el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectivamente, y que nadie puede ser privado arbitrariamente de la misma. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada de utilidad pública o de interés social. Málaga capital es el eje vertebral de la actividad económica, no ya de la provincia por su capitalidad, sino de Andalucía en actividad económica y la segunda del PIB, además de ser la sexta ciudad por población de España. Es por ende que esta administración pública debe acometer este grave problema con medidas proactivas como las que ya se están tomando en otras localidades y regiones de España, que si bien las juzgamos como insuficientes, son o deben ser un punto de partida para la protección, como hemos indicado, de un derecho fundamental y reconocido por nuestra Constitución. Las barriadas de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz principalmente son las que más casos de ocupación presentan actualmente. Los ocupas conocen el perfil perfectamente de los vecinos de la zona, son las zonas con más población de la envejecida Málaga y los mayores se suelen sentir más indefensos que los jóvenes, con los que podrán buscarse problemas mayores los propietarios si se sienten desamparados y asustados, porque si los ocupas destrozan la vivienda que hay que lidiar, además con todos estos gastos se ha perdido la posibilidad de arrendar el piso durante todo este periodo. Desde el Grupo Municipal de Vox Málaga se viene a solicitar una serie de medidas de primera generación, conforme a lo adecuado la elección del Ayuntamiento de Málaga en materia de ocupación en relación directa con iniciativas llevadas a cabo por otras administraciones, tanto locales como regionales, y siempre a criterio de mejora a futuro que permitan en el momento actual la constitución de una base firme sobre las que ir realizando mejoras para afrontar esta grave situación ciudadana que vulnera, como ya he dicho, derechos fundamentales y lastra la economía familiar de los pequeños ahorradores. Hay una serie de propuestas y acuerdos, como es la constitución y creación de una oficina antiocupación, un protocolo en materia de ocupaciones ilegales, actuaciones preventivas para evitar la ocupación ilegal de aquellas edificaciones adquiridas por el Ayuntamiento, una realización de actuaciones necesarias para intervenir en los distintos y supuestos de ocupación ilegal de inmuebles. Por último, una creación de un portal de transparencia específico y, dentro de la referenciada Oficina Antiocupación, la creación de un servicio de asistencia jurídica y administrativa. Al fin y al cabo, la creación de un registro general de denuncias conforme a lo que se reciba y se recepcione en cuanto a la información relativa a las denuncias de ocupación realizadas en la capital. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Con Málaga? Bueno, pues yo no sé si esta moción está patrocinada por Desocupa o por una empresa de instalación de alarmas de seguridad. Por una de las dos, fijo. A mí me parece que es una moción que crea un problema que es absolutamente ficticio y que está orientada precisamente a crear miedo, a intimidar, y me lo van a permitir, con cierta aporofobia. Que en una ciudad donde la mayoría de su gente tiene que dedicar más de un 50% al pago de la vivienda, donde hemos visto estos últimos días cómo el salario medio está muy por debajo del salario medio estatal y cómo, sin embargo, el precio de la vivienda está 9 puntos por encima de la media nacional y 22 puntos por encima de lo que recomienda la Unión Europea,
que se traiga aquí una iniciativa para hablar de la ocupación de vivienda me parece que es absolutamente desafortunado, absolutamente vergonzante y muy en la línea de lo que viene planteando Vox. Pero lo que me parece más preocupante es precisamente ese tono aporofóbico y clasista que hay en todo el relato que se hace en la moción. Si hay ocupación de vivienda, y el delegado de vivienda entiendo que intervendrá ahora, si la hay, es mínima. Y en lo que habrá que discutir y habrá que debatir es cuando se produce ocupación de vivienda porque hay gente a la que se la excluye y hay gente que no tiene la posibilidad de tener una vivienda, cuáles son las políticas municipales y las políticas que otras administraciones tienen que impulsar para garantizar que toda la gente tenga ese derecho, que también es un derecho humano del que no habla en su moción. En su moción habla del derecho humano a la propiedad privada, pero no habla del derecho humano y del derecho fundamental a tener una vivienda garantizada. De eso es de lo que tenemos que hablar aquí, de cómo hacer para poner en marcha todas las herramientas en materia de política de vivienda, en materia de política de empleo, en materia de política de intervención social, para que no haya ninguna persona en nuestra ciudad que no tenga garantizado el derecho a la vivienda. Y no traer iniciativas que, insisto, hablan de problemas ficticios y más bien parece que están patrocinadas por Desocupa o por una empresa de instalación de alarma de seguridad. Nuestro voto, evidentemente, va a ser en contra de cabo a rabo. Muy bien, gracias. Partido Socialista. Gracias, presidenta. Un saludo a las personas que se encuentran hoy aquí en este salón y a todos aquellos que nos siguen en directo por redes sociales. El señor Alcázar nos trae a esta comisión, presidenta, una moción que no tiene cabida en urbanismo. Es una moción de vivienda. Por lo tanto, nuestro primer no está claro. Creemos que esta no es la comisión donde tiene cabida esta moción. Y después, pues, el cuerpo de esta moción es un batiburrillo de cifras y letras que habrá que intentar ordenar. Yo quiero comenzar diciendo y afirmando que desde el Partido Socialista reconocemos en nuestro programa electoral del pasado 23 de julio que la ocupación ilegal de vivienda es un hecho grave y que debe de combatirse, especialmente la acción, sobre todo la acción de las mafias en este sector. Los datos de ocupación son poco significativos y es un fenómeno muy minoritario y que algunos grupos políticos, como es el Partido Popular y Vox, prefieren ser alarmistas con la ocupación para elevar esta preocupación a un problema nacional. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria anual correspondiente al año 2021, al que usted también hace referencia en el cuerpo de la moción, solo el 0,85% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. En la provincia de Málaga, en el 2021, hubo 421 delitos de usurpación y solo 4 fueron de allanamiento. En el 2022, 426 de usurpación y solo 4 por allanamiento. Les recuerdo la distinción entre uno y otro, que es si es morada o no. Es decir, si se habita en el interior y se entra, es allanamiento, y si no se habita, es usurpación. Por lo anterior, comprobamos que los delitos relacionados con la vivienda, con el propietario, es decir, allanamiento, son minoritarios. Lo que no le he escuchado ni leído, señor Alcázar, es que seguramente este problema venga conectado o sea producto de la falta de vivienda asequible económicamente. No se ha dado ni por usted ni por sus colegas del Partido Popular ni una sola solución, además de negar la iniciativa que nosotros hemos presentado siempre en este salón del Ayuntamiento. Otra solución importante que no se recoge en esta moción es la falta de vivienda pública en nuestra ciudad. Grave problema que, como bien sabe usted, nosotros nos comprometimos con la realización de un parque de 10.000 viviendas públicas .
no voy en el segundo turno. En el parque de 10.000 viviendas públicas, que aun siendo insuficiente, paliaría algo el grave problema de la vivienda en Málaga. Mire usted, ya que le gustan tanto los datos, les voy a decir lo mucho que está interesada la Junta de Andalucía en realizar vivienda pública en Málaga. Un dato de ejecución de presupuesto de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla a 30 de junio del 2023, primero, mientras el Gobierno de España incrementa el presupuesto para vivienda en Andalucía en un 139%, han pasado de 146 millones de euros a 349 millones de euros, la Junta de Andalucía lo ha incrementado solo un 14%, ha pasado de 175 a 200 millones. Además, el 95% de los fondos que el Gobierno de España envía a Andalucía para la vivienda están sin ejecutar a fecha 30 de junio. Otro dato, el 33% del presupuesto para vivienda procede de dinero de la Junta de Andalucía, financiado, y el resto es del Gobierno de España o de la Unión Europea. Es palpable la falta de compromiso de la Junta de Andalucía en un problema tan importante en Andalucía y en Málaga. Lo que quiero decirles es que el verdadero problema está en el problema de la vivienda accesible y en hacer más vivienda pública, y veríamos que aún habría que luchar contra la ocupación. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pomares. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Alcázar, bueno, bien traída la moción. Creo que además, pues, también como el Partido Socialista, nosotros también hacíamos mención en nuestro programa electoral de esta cuestión, con lo cual está bien que traigamos esta moción, aun poniéndola en su sitio, ¿no? Como decía la señora Morillas, por el alcance que tiene, pero sea mucho o poco, sí hay personas y hay víctimas y por lo tanto requieren nuestra atención y nuestra ocupación en esta comisión. De la lucha y de la ocupación, contra la ocupación, de la defensa de la convivencia vecinal y de la seguridad de las personas y de los vecinos, bueno, pues de esto también se ha debatido en varias mociones que se han presentado por distintos grupos municipales en la anterior legislatura. La última, recuerdo, creo que fue en septiembre del 22, cuando el Grupo Popular presentó, más dirigida a cambios legislativos, que era lo que muchas veces piden más los vecinos, ¿no? Pero sí decirle que esta ciudad sí hace bien sus tareas en cuanto a la lucha contra las mafias, ¿no? Yo creo que la buena labor que se hace desde la Policía Nacional, desde todo ese trabajo, desde las instituciones pertinentes, sea ayuntamientos, juntas, asociaciones de vecinos, presidentes de comunidades, administradores de fincas, cualquiera que pueda informar, pues yo creo que se llega a veces a tiempo, ¿no?, para evitar ese delito de usurpación, con la suficiente dificultad que tiene, no solo por el delito, sino incluso por la persona que va a cometer el delito, que muchas veces del desconocimiento y dejado llevar por las mafias, justamente accede a cierto edificio sin tener en cuenta las consecuencias que para su persona, para su vida, pues puede tener, ¿no? Entonces, llegar a tiempo creo que es muy necesario. Y simplemente informarle que desde la ODV nosotros atendemos y asesoramos, y así ya se decidió en la legislatura pasada que atendiéramos a las personas víctimas de ocupación. No lo pide usted la moción, pero ya se realiza. Atendemos tanto a las víctimas de ocupación como a las víctimas de desahucio inminente. Para nosotros son víctimas tanto uno como otras, ¿no? Un poco también en referencia a lo que la señora Morilla hablaba, es decir, son iguales de víctimas en este sentido porque te ves, de alguna manera, en una situación no deseada. Y, por lo tanto, incluso las posibles soluciones que se le da a estas víctimas también se le da, las posibles soluciones habitacionales también se lo da a las personas que se le ocupa su casa y que puede verse, porque no sea su segunda residencia, sino incluso a veces la primera, fuera de su casa, como también a las de desahucio. De todas formas, para su tranquilidad, nuestro reglamento de demandante de vivienda sí deja claro que no se le puede dar una vivienda de acceder como demandante de vivienda a una persona que haya ocupado sobre todo una vivienda del parque público, que es para nosotros ya el límite que ponemos, puesto que está quitándole el derecho a una persona que está deseando entrar. Entonces, cualquier persona con sentencia de haber ocupado vivienda pública no tiene acceso a nuestro parque de vivienda como demandante. Y sí hacerle referencia un poco a quien más está haciendo esta tarea, que en este caso, y lo pedimos en su momento por varias mociones, que es la Junta de Andalucía, que evidentemente tiene todo un programa de atención a las personas víctimas de ocupación y tiene una guía informativa que es bastante buena, por cierto, yo creo que además muy clarita, muy simple, muchas veces para los propios gente que normalmente la... Tiene la oficina antidesahucio, que además que está cerquita ahí la plaza de San Juan de la Cruz, y tiene además la atención jurídica muchas veces necesaria. Entonces, bueno,
Creo que complementario a nuestra oficina, pues también está la oficina de la Junta, que también recalcarlo, con lo cual los vecinos pues tienen esa doble vía de acceso, aparte y fundamental, que es la necesaria denuncia puesta ante la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, la Policía Nacional, que es la que rápidamente actúa en estos casos. Muy bien, gracias. Vox. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, sí, yo sé, señora Morillas, que para ustedes nosotros somos extraterrestres, somos marcianos, tenemos cuernos, rabo y vamos por la calle con un tridente, poco menos, ¿no? Pero mire, más lejos de la realidad, lo cierto que la ocupación es un delito usurpar o allanar una vivienda privada, ¿no? Para más datos, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el año 2022 se registraron 536 procedimientos de esta naturaleza, de ocupación, denominados verbales, posesorios por ocupación ilegal de viviendas, lo que supone un 19,2% del total nacional. El índice de delitos por ocupación o contra la propiedad privada a nivel nacional se ha visto incrementado, lo cierto, en un 41%. Así, continúa el referenciado organismo, este primer trimestre del año 2023 ingresaron en los órganos judiciales de Andalucía más de 145 casos por ocupaciones. Para terminar. Termino. Con eso quiero decir que no tiene nada que ver personas en situación de vulnerabilidad, perdón. Yo estoy acostumbrado a visitar comedores sociales, vamos, tenemos nuestro corazón, créanme que lo tenemos, pero una cosa no conlleva la otra, o sea, una cosa no conlleva el ocupar y ayudar a esas personas que realmente necesitan una vivienda. Y créanme que estamos muy a favor, y usted lo sabe, de la vivienda social, como hemos votado en otras comisiones del Pleno. Muchas gracias. ¿Con Málaga? Gracias. Señora Alcázar, yo no les califico. Lo que es evidente es que estamos en la antípoda política y que cuando usted en su moción hace referencia, incluso haciendo uso de un lenguaje de otro tiempo, ¿no? Hablando de la ordenanza de asistencia social, dudo mucho que esa ordenanza se llame de asistencia social. Esa terminología afortunadamente fue cambiada por parte de los trabajadores y las trabajadoras sociales desde hace mucho tiempo. Pero independientemente de esto, ustedes hacen en su moción un relato sobre la ocupación que, le insisto, denota un profundo odio a las personas que peor lo están pasando. Y fíjese, si trae una iniciativa donde hable del problema de la vivienda que hay en nuestra ciudad y de cómo muchísimas personas ven vulnerado este derecho, no le quepa duda que nos va a encontrar. Pero si a lo que se dedican es a cuestionar las violencias machistas, a negar el cambio climático y a traer mociones patrocinadas por Desocupa, pues me va a permitir que el posicionamiento de nuestro grupo va a ser en contra. ¿Por el Partido Socialista? Vale. Partido Popular. Sí, señor Alcázar, simplemente para hacerle... Le vamos a votar a favor, pero nos gustaría, si fuera posible... El punto 1, 2 y 3, ya le he dicho que se está haciendo, pero le vamos a votar que sí, quedando claro que ya se está haciendo, pero bueno, como entendemos el espíritu de la moción, lo haremos. En el punto 4, le pediríamos añadir simplemente que la creación de un registro general de denuncias, ya le digo, la mayoría de denuncias que van por la Policía Nacional y por la Junta. Si quiere, podemos, en coordinación con los restos de instituciones, nosotros preguntarle esos datos, aunque ya vuelvo a decir que esa está colgado donde tiene que estar colgado. No creo que tengamos nosotros hacer referencia, pero bueno, está bien tener el dato por si alguien lo pregunta, en coordinación con restos de instituciones. Y el punto 5, puesto que todas las guías lo que recomiendan es la denuncia ante la Policía Nacional. Es verdad que se puede hacer a la Policía Local, pero mejor ir a la Policía Nacional por no despistar, y yo sé, me consta, además por el concejal, que existe una coordinación, incluso un protocolo de colaboración de Policía Nacional y Local para este tipo de asuntos. Por no crear una unidad especializada. De hecho, perdón, presidenta, por una cuestión de orden, tenía entendido que el grupo parlamentario Vox iba a retirar el punto 5 y no lo íbamos a votar. Efectivamente, vamos a retirar el punto número 5. Muy bien. Pues sin el punto número 5. Sí, pero... Sí,
Sí, en mi caso, por lo que ha dicho el señor Pomarés, estamos de acuerdo también en la enmienda que ha hecho en el punto número 4. Sí, la pasa por escrito. Es añadir a lo de creación de un registro general de denuncia en coordinación con el resto de instituciones. Después sigue tal cual todo. Solo añadir en coordinación con el resto de instituciones detrás de denuncia. La pasamos de todas formas por escrito, ¿vale, Paco? El resto lo vamos a dejar, tampoco, si no tenemos que enmendarlo todo. El quinto es el que se retira. Lo vamos a apoyar. Aunque ya se está haciendo, ya queda claro de que esa oficina está creada y esa atención, pero bueno. Está creada, pero es que la palabra antiocupación, vamos a llamarle mejor. Está creada, se aprobó en la legislatura pasada a raíz de una, creo que fue de una moción. No me parece, sí, se aprobó. Procedemos entonces a votar. Aprobados por 7 votos a favor y 4 votos en contra. Muy bien, pasamos entonces al punto número 9, moción del Grupo Municipal con Málaga relativa al mal estado de conservación, protección y rehabilitación integral de la antigua cárcel de la Cruz de Humilladero. Aquí hay 2 peticiones de palabra. En primer lugar, don Francisco José Rodríguez Marín. Muchas gracias de nuevo porque me dan ustedes la oportunidad de referirme a uno de los escasos edificios históricos que se encuentra en el distrito de la Cruz de Humilladero. Un edificio, la cárcel provincial, que pertenece a una tipología arquitectónica que está relacionada con algunos de los aspectos menos agradables de nuestra sociedad. Y eso creo que le ha perjudicado, como le ha ocurrido, por ejemplo, también a los corralones o corralas, que siendo el hábitat habitual y genérico de la población obrera malagueña, y han quedado escasísimos ejemplos. Esta cárcel fue construida, inaugurada en 1933 para arreglar la mala situación en la que se encontraba la cárcel situada actualmente en la avenida de la Rosaleda. Fue proyectada por Vicente Agustí Elguero, arquitecto y entonces director general de prisiones. Por cierto, que era también el autor, junto con otros 2 arquitectos, del proyecto para la construcción de la cárcel de Carabanchel de Madrid, que desempeñó un papel muy importante en la represión durante la dictadura y por eso se convirtió en un símbolo. Sin embargo, tras su clausura, se permitió pues, el vandalismo, el acceso incontrolado, el deterioro, el abandono y finalmente fue demolida para penas también de aquellos vecinos del barrio que la solicitaban. A mí me gustaría también traer a colación algunos ejemplos de cárceles que han sido recuperadas y rehabilitadas en otros sitios, como es, por ejemplo, el caso de la cárcel de Dublín, que está musealizada y abierta a visita, como es el caso también de la prisión provincial de Lugo, actualmente funciona como un centro cultural, y también la tristemente famosa prisión de Alcatraz. Yo creo que los proyectos que se han defendido sobre esta cárcel, convertirla en centro de creación, en centro cultural, todos estamos de acuerdo en que sería lo mejor para el barrio, que se vería mejorado y potenciado en sus actividades culturales, y también mejor para el resto de la ciudad porque contribuiría al reequilibrio de los usos y funciones, para que la cultura no esté siempre centrada en el centro de la ciudad, sino que también llega a los barrios. Sin embargo, el edificio se encuentra desprotegido y en muy mal estado de conservación, lo cual indica que en muchas ocasiones no basta con las intenciones y que se requiere un proyecto integral de rehabilitación que le dé un uso que beneficie a la ciudadanía. Así que voy a acabar con una frase que yo creo que viene muy bien a cuento tratándose de una prisión, y es que la justicia, cuando llega tarde, ya no es justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra petición de palabra de don Felipe Caras Torres. Muy bien.
Sí, pues muy buenas tardes, estimadas concejalas y concejales, también a quienes nos siguen a través de los medios. Soy Felipe Cara, portavoz de la Asociación de Vecinos Cooperación de Cruz Humilladero, una organización que junto con otros 7 colectivos y entidades del barrio, desde 2002 reclamamos el uso compartido de la antigua prisión provincial con el fin de dotar a la barriada de una residencia pública para mayores donde dicho colectivo desarrollarían sus funciones, fomentando así el envejecimiento activo. Desde hace más de una década, este y otros proyectos destinados a la ciudadanía se han visto amenazados por la desidia y el interés especulativo de nuestros dirigentes. Y es que, al margen del equipamiento que podría ofrecer, la propia construcción, casi centenaria, es un conjunto que bien merece ser conservado por razón histórica, motivo por el cual en 2014 recibió el título de Lugar de la Memoria Histórica, un reconocimiento que la propia Junta de Andalucía precisa que esta declaración conlleva el reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales. Cabe, por tanto, preguntarse qué tipo de sociedad permite el continuo deterioro de su memoria, condenando al olvido a quienes lo dieron todo por defender la libertad y la democracia que hoy nos rige. Así pues, para poner fin de una vez a esta contradicción, acudo a esta comisión de pleno con la esperanza de que por fin se concrete un proyecto para la ciudadanía que lo proteja, impida su demolición y evite las inversiones privadas, porque no hay que olvidar que los alrededores de esta penitenciaría son Los Palomares, García Grana y Ortega y Gasset. Son barrios depauperados que necesitan de este tipo de equipamiento para revitalizar la zona y cambiar así su paradigma. Viendo que me sobran unos segundos, también quisiera pedir, en vista del desarrollo de esta comisión, una mayor corrección en las formas y en las palabras, puesto que todos los aquí presentes son representantes electos y voces acreditadas de la ciudadanía, de modo que si no muestran respeto por sus compañeros, al menos háganlo por sus representados. Sin más, sin otro particular, un afectuoso saludo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos intervinientes. Señora Morilla. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a ambos y por exponer lo que venimos planteando por parte de distintas organizaciones vecinales y ciudadanas y por parte de nuestro grupo desde hace años. Muchos nos tememos que si no somos insistentes, la antigua prisión provincial pueda correr el mismo futuro que otros edificios históricos, como hemos visto en puntos anteriores, han corrido en nuestra ciudad. El Ayuntamiento recepcionó la antigua prisión provincial en el año 2012. Hace ya 11 años que el Ayuntamiento tiene el edificio en su haber y no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho ha sido hacer pequeñas actuaciones, poner parches, como esta última en la que se ha licitado un contrato de 57.000 euros para arreglar la cubierta y tener un reguero de proyectos que se anuncian normalmente en campaña electoral y que luego quedan en absolutamente nada. En 2015 se anunció la Jail House, en 2019 se anunció el proyecto Distrito 6, más adelante se anunció que se pondría en marcha un proyecto similar al Matadero de Madrid. La realidad es que no se ha hecho absolutamente nada, que el edificio histórico no se rehabilita y que ese equipamiento cultural y social que por parte de la Asociación de Vecinos de la Cruz de Humilladero se viene demandando en un distrito que, como decía su presidente, el señor Cara, está tan carente de equipamientos públicos y con uno de los niveles de vulnerabilidad y de desigualdad social más altos de nuestra ciudad, la realidad es que sigue sin tenerse claridad sobre cuál es ese proyecto y sin acometer la necesaria protección. Por eso, lo que planteamos por parte de nuestro grupo es una intervención a varios niveles. En primer lugar, que se actúe con celeridad y que se inicie un expediente de protección del inmueble. Planteamos una propuesta muy concreta y es que iniciar el procedimiento para que pueda ser declarado bien de interés cultural y que a partir de ahí se retome ese proyecto que ya se había encargado un equipo de arquitectos y arquitectas en Madrid para poner en marcha ese equipamiento cultural y que se pueda empezar con
con ese diseño, de manera que podamos tener en la Cruz de Humilladero un equipamiento cultural y social que esté también en condiciones de albergar ese centro de la documentación y de la memoria histórica en nuestra ciudad. Por tanto, lo primero que cabría hacer es iniciar esos trámites para que el edificio histórico de la antigua prisión provincial sea declarado bien de interés cultural y que a partir de ahí podamos abrir un diálogo también con los vecinos y las vecinas de la Cruz de Humilladero para que el enclave pueda tener ese uso de recuperación de la memoria histórica de nuestra ciudad y de puesta en marcha de un proyecto cultural vivo que pueda albergar distintos tipos de actividades culturales, conciertos, etcétera, en un distrito que realmente lo necesita. Gracias. Muchas gracias. Vox. Sí, gracias, señora presidenta. Para ser breve y no utilizar la segunda vuelta, digamos, nosotros vamos a posicionarnos, vamos a votar que sí a los primeros 5 puntos. No les encontramos, van en la línea que, bueno, más o menos nosotros pensamos en cuanto a preservar arquitectónicamente y proteger los edificios y el patrimonio histórico en este caso de Málaga, pero no así el sexto. El sexto, entonces, pediría, llegado el caso y el momento, en que se hiciera una votación aparte. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista, señor Araujo. Sí, muchas gracias, presidente. Mira, me he leído mi intervención en una moción parecida que se presentó el mandato pasado, hace pocos años, y es que realmente esto es como el día de la marmota, porque lo que les decía en aquel momento está totalmente en vigor a día de hoy. Les comentaba que ustedes, el Grupo del Partido Popular, nos criticaban porque insistíamos en nuestras mociones en algunos asuntos, y yo les decía que normal, porque es que ustedes tienen en su forma de gestionar una pachorra pasmante y no hacen caso a nada de lo que les recordamos, ni siquiera con lo que ustedes se comprometen. De hecho, les recordaba las veces que el Partido Socialista había traído mociones en este mismo sentido, incluso en las que ustedes se habían comprometido con este edificio que ustedes recepcionaron allá por el año 2012 y que, a pesar de ello, no han hecho absolutamente nada. A renglón seguido tenía que rectificarme a mí mismo, porque sí que han hecho. Ustedes han hecho a lo que nos tienen acostumbrados, que es pasar la piqueta y demoler, porque así han hecho con algunas de las alas de esta prisión provincial. Incluso también lo que hacen habitualmente es inventarse nuevos nombres para ocurrencias estrellas justo antes de las elecciones. Cada 4 años, pues ustedes se traen un nuevo invent para el que no tienen ningún tipo de financiación, ningún tipo de planificación, absolutamente nada. La señora Morilla lo ha comentado perfectamente. En las últimas elecciones fue el plan estilo Matadero, que obviamente ha sido agua de borraja. Yo les puedo recordar hasta 4 grandes proyectos que ustedes anunciaron el día antes del silencio electoral, y podríamos hacer aquí perfectamente una porra para ver cuántos de ellos van a ver la luz en este mandato, o siquiera en todo el tiempo que puedan ustedes ponerlo en marcha. Yo apuesto a que 0. No van a hacer ustedes absolutamente nada. Porque ustedes, su modelo, el modelo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga es el del farol y el del pelotazo. Esto no lo he dicho todavía, esta legislatura, me gusta traerlo aquí, aunque bueno, del pelotazo hablaremos en otra ocasión. Lo que sí es cierto es que este espacio es uno de los pocos espacios públicos de principios de los años 30 que se mantiene en pie, es un lugar de memoria histórica, protagonista de la represión franquista, y ustedes no tienen ni han tenido el amor propio suficiente ni siquiera para protegerlo. Además, lo ha dicho perfectamente el señor Francisco José, se ubica en uno de los distritos más densamente poblados de Europa y que además está profundamente necesitado de lugares públicos y de cultura. Ustedes llevan ya con la gestión de este edificio más de 11 años y no han hecho absolutamente nada. Esto es una gestión lamentable. Lo que es cierto es que con ustedes la obra pública en esta ciudad va a cámara lenta cuando no se ha quedado completamente congelada. Por no hablar de la gestión, hemos comentado algo, de nuestro patrimonio histórico, especialmente del arquitectónico, que a ustedes solo les gusta en ruinas y soterrados. Solo nos queda ya en esta ocasión rogarles que hagan algo ustedes con este edificio, porque no está para llevar los ritmos caribeños de este ayuntamiento. Este tipo de patrimonio necesita protección y necesita cuidado desde el primer minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Podíamos un día hablar de quién ha mentido más en las promesas electorales, pero bueno, como no es objeto de esta comisión y ustedes se enfadan mucho si es algo que no es estrictamente esta materia, mejor lo obviamos. Yo he propuesto al Grupo con Málaga una enmienda
que yo creo que es constructiva, va encaminada a reconocer que el equipo de Gobierno tiene que continuar trabajando en la redacción definitiva de un proyecto que aborde de manera integral la cárcel de Cruz de Humilladero, que solucione, que busquemos la financiación para un proyecto que será de muchísima envergadura, en el que, a diferencia de lo que ustedes dicen, y ustedes saben porque forman parte del Consejo de Administración del IMV, desde el IMV se viene trabajando desde hace mucho tiempo, se ha atendido cuestiones de patologías del edificio y algunas obras de emergencia que también han sido públicas. Y luego, con respecto a las protecciones, bueno, pues lo único que yo propongo es decir que sí a que se incluya en un catálogo de edificios protegidos y decir que sí a que forme parte del catálogo de patrimonio histórico andaluz, pero porque somos nosotros, los políticos que estamos aquí sentados, los que tenemos que determinar el grado de protección de la cárcel. Hay técnicos, hay personas que son especialistas en esa materia, que están en cada una de las administraciones, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, y que tienen capacidad y solvencia sobrada para decirnos que sí o que no y cuánto. En ese sentido iba la enmienda. Y al último punto, bueno, pues yo no creo que este equipo de Gobierno sea susceptible de poner en duda que no se apoya a todas las cuestiones relativas a la memoria histórica, pero cierto es que hoy no existe un plan funcional definido para ese equipamiento y, por lo tanto, comprometer, asegurar hoy que allí tiene que haber un espacio destinado a exponer cuestiones de la memoria histórica, pues me parece un poco atrevido, porque ese debate se deja, primero, para el momento en el que se esté preparando un plan funcional y, segundo, para el ámbito que estudia, que lleva, a quien compete la memoria histórica, que es la Comisión de Cultura. Pero bueno, también lo podemos debatir aquí, igual que hemos debatido temas de vivienda. Yo, en ese sentido, no tengo inconveniente. Entiendo que la señora Morilla no me admite la enmienda, porque si no me lo hubiera dicho. Ah, sí, qué bien. Y no voy a hacer uso de mi segundo turno de palabra. Señora Morilla. Sí, voy a admitir la enmienda. Lo único que espero es que la incorporación del verbo estudiar no sea un estudiar en indefinido y, como los buenos estudiantes, pues tenga un plazo, un tiempo, bueno, para que no ocurra lo que ha ocurrido con otros edificios históricos. Nosotras vamos a aceptar la enmienda. Sí, es cierto que vamos a seguir trabajando para que sea declarada bien de interés cultural, porque entendemos que tener el máximo nivel de protección es lo que merece la antigua prisión provincial y es lo que puede garantizar también que su plan para la recuperación y para la puesta en funcionamiento y para la dotación de un uso es lo que mejor lo permitiría. Pero en todo caso vamos a aceptar las enmiendas que nos han planteado. Muy bien, muchísimas gracias, señora Morilla. No sé si el Grupo Vox, que yo le he dejado las enmiendas, si las va a aceptar o sigue con voto separado del punto. Sí, aceptamos las enmiendas también. Vale. Pero el 6 no. El 6 prefiero votarlo por... La votación separada del 6. Vale. ¿Y el Grupo Socialista tiene turno de intervención? Sí, muy breve. Es que estudiando se nos van los años. Ya, de hecho, han pasado 11 y ni siquiera hay un plan. Yo creo que esta gestión, como tantas otras en esta ciudad, es lamentable, pero ¿qué le vamos a hacer? El señor Rodríguez Marín ha hecho una cita sobre la justicia. Yo también voy a hacer otra, porque, como decía Quevedo, donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Tendremos que seguir insistiendo, aunque posiblemente no nos den la razón, porque esto es un problema. La gestión del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de esta ciudad es lamentable y vamos a seguir alzando la voz para conseguir protegerlo. Muchas gracias. Muy bien. Procedemos entonces a votar con votación separada del punto número 6. Venga, pues del 1 al 5. ¿Sí? Aprobados por unanimidad. Punto 6. Sí. Aprobado por 10 votos a favor y un voto en contra. Muy bien. Pasamos entonces a punto número 11. Solicitud del concejal del Grupo Municipal Socialista, don Mariano Ruiz Araujo, de comparecencia para informar sobre las obras de reforma de calle Carretería.
Gracias, presidenta. Pues sí, hoy, si nos permiten, vamos a hablar de las obras del eje Carretería Álamos, en lo que ustedes han venido a llamar obras de renovación urbana del centro, porque desde un primer momento el Partido Socialista ha estado muy preocupado con estas obras, en primer lugar porque obviamente son unas obras financiadas con fondos europeos, hasta el 80% de la financiación puede provenir de Europa, y había diferentes criterios que nos resultan complejos, o al menos teníamos la sensación de que este ayuntamiento no estaba en disposición de cumplir. Uno de ellos era la participación, pero, por supuesto, también era el calendario. De hecho, estas obras tenían que estar ejecutadas y finalizadas antes de finales del año 22 y ustedes para el junio de 2021 no tenían listos ni las licitaciones. Pero fueron salvados por la campana porque gracias a las gestiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Europa, se ampliaron los plazos y se consiguió que estas obras pudieran finalizarse hasta finales de 2023 de este año y así poder acceder a esta financiación del 80%. Pero cumplamos y vamos a analizar punto por punto estas obras que desde nuestro punto de vista son cuanto menos preocupantes. Empecemos con las obras de calle Carretería. Vamos a hacer un poco de histórico. Se saca esta licitación por un importe de algo más de 5 millones de euros en septiembre del año 20, con un plazo para su ejecución de 18 meses. Al final se adjudica por un total de 3,8 millones, es decir, una bajada de importe de hasta casi 1.200.000 euros, un 23,5% menos. Recordemos que las bajas temerarias son el 25%, así que esto era bastante arriesgado. Las obras empiezan en octubre del 21 y ustedes las dan por finalizadas durante este mes de agosto, es decir, más de un año de retraso desde su adjudicación y 7 meses desde el inicio de las obras. Pero ojo, porque además han sido objeto de 2 contratos modificados por importe de algo más de 1 millón de euros. Recordemos el importe de la bajada casi temeraria de otro 1 millón de euros en la licitación, es decir, la modificación compensada. Y una de nuestras primeras preguntas es, ¿están justificadas? Para terminar, es que tiene usted mucha ganas de hablar. Por eso. Iré rápido entonces en este primer momento y después le hago las preguntas. Les decía, ¿están compensadas y están justificadas estas obras de modificación? ¿Y cómo se justifica sobre todo ese segundo modificado de casi 982.000 euros? Y en el segundo punto, en calle Álamos, ustedes, después de un rocambolesco proceso, tras 5 rechazos en las empresas mejor calificadas en la licitación, se la conceden a la sexta por un importe casi clavado. Los plazos de ejecución eran 10 meses, la segunda fase acaba casi de empezar, así que los retrasos son muy importantes. Les recuerdo que el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Muy bien, muchas gracias, señor Araujo. ¿Vox? ¿No? ¿Tony? ¿No? Ah, perdón, error mío. Vale. Bueno, señor Ruiz, al final acabamos la comisión como amigos y usted me da la razón porque dice que Pedro Sánchez nos ha hecho el favor de ampliarnos el plazo. ¿Ve usted cómo el Partido Socialista ha contribuido a la transformación del Centro Histórico de Málaga? Ante la Comisión de Patrimonio, ahora Pedro Sánchez nos da permiso para acabar la obra un poquito más tarde y a hacer frente a todos los inconvenientes. Mire usted, los informes técnicos que tiene en su poder, en un ejercicio absoluto de transparencia que desde la Gerencia de Urbanismo se viene haciendo desde siempre, ahí están todas las justificaciones de los modificados a los que usted hace referencia, que, por supuesto, que están absolutamente justificados. Usted no se preocupe, que las obras van a acabar en diciembre. La fase 3 está finalizada casi, la fase 4 está en ejecución. Se están finalizando las redes de saneamiento, se están instalando servicios y pavimentando la acera sur. Por lo tanto, en el mes de diciembre las obras van a estar terminadas con esos 2 modificados que están perfectamente justificados y desarrollados en toda la documentación a la que usted tiene acceso como miembro de esta corporación. Vale, pues teniendo en mente que los plazos de ejecución eran de 18 meses en calle Carretería, ¿cómo justifican ustedes que no tuvieran en cuenta que tenían que hacer tapados provisionales para la Semana Santa? Y en el segundo modificado de casi 1 millón de euros, ustedes lo justifican con sustitución de farola, puerta de vidrio para ascensor, ampliación y mejora de intervención arqueológica. ¿En qué se ha concitado exactamente esas mejoras? Entonces, por lo tanto, le pregunto, ¿cree usted suficientemente justificado esto modificado? Los comerciantes y los vecinos critican que no se les ha informado de nada. ¿En algún momento van a dirigirse a ellos? ¿A qué se deben los retrasos en calle Álamos? ¿Puede usted darnos un calendario
realista de las fechas? ¿Cuándo se va a poner en funcionamiento el ascensor de la Tribuna de los Pobres? Yo sé que usted se ha encontrado con esto de repente. ¿Cree que la gestión de los modificados ha sido óptima? Y, en general, ¿la gestión de este procedimiento, de esta iniciativa, ha sido correcta? ¿O cree usted que hay algo que lamentar en todo este asunto? Muchas gracias. Yo confío absoluta y plenamente en el equipo técnico de gerencia y en sus dirigentes políticos que me han precedido, y estoy absolutamente segura de que todos los modificados están absolutamente justificados y que la obra va a acabar en plazo, porque así me los transmiten los técnicos que están a cargo de esta obra. Por lo tanto, yo no veo cuál es el impedimento más allá del retraso por motivos justificados que usted mismo está exponiendo, que han sucedido a lo largo de esta intervención en una zona, bueno, sensible del centro histórico. Muy bien. Tenemos que ver ahora una moción urgente. Votar la urgencia de la moción, en primer lugar. Vamos a votar la urgencia primero. Venga. Yo quiero entender, aunque no he hablado con el grupo, que efectivamente que se debe esta presentación de esta moción por una cuestión de plazos, no porque exista realmente una motivación que fundamente la prisa. Sí, pero le damos la palabra al proponente. No, simplemente es decir el resultado de la votación. Admitida la urgencia por 10 votos a favor y una abstención. Señor Alcázar, ¿puede usted explicar? Bueno, para ser breve, el objeto de la moción no es otro sino el dotar de mecanismos para el acceso de suministros básicos de las viviendas en situación irregular, los llamados núcleos diseminados, que están sitos en el término municipal de Málaga, capital, y que actualmente afectan a 4.000 personas y hacen un total de unas 1.174 viviendas, y que siguen en esta situación irregular, situación que la controversia ha devengada desde hace 23 años. El interés de la moción, puestos en contacto los afectados con este grupo municipal, es la falta de acceso a los suministros básicos y en especial al suministro de agua sanitaria, es decir, la de consumo humano, de las diversas edificaciones y viviendas que existen en el término municipal de Málaga capital. El derecho de afección es el contemplado en el artículo 47 de la Constitución española y que habla sobre la vivienda digna, sobre la obligación de administración como principio rector para promover dicho acceso. Actualmente tenemos constancia de la existencia, como dije antes, de 1.174 viviendas, además de varios negocios y ventas repartidos en el término municipal de Málaga, que no tienen acceso a la red de suministros básicos por encontrarse en una situación urbanística irregular. Esta situación afecta a más de 4.000 personas, como dije antes, en la localidad y ha venido sufriendo en algunos casos desde la promulgación de la Constitución de allá por el año 78, sí sabemos que es cuestión de interés político desde hace más de 23 años. No es objeto de esta moción solicitar ni sugerir la legalización de ninguna estructura, cuestión que en muchos casos, tarde o temprano, deberá proceder a realizarse mediante la recogida de la realidad urbanística consolidada hace más de 6 años, mediante la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El motivo es que la redacción de estos planes, actualmente se han redactado en el caso de Marbella conforme a la nueva normativa urbanística, conlleva un promedio cuya duración es de más de 4 años. Por lo tanto, queremos, llegado este punto anterior, pues que la mayor parte de estos municipios de más de 25.000 personas en la provincia sean declarados nulos, es decir, bueno, pues que estas zonas o estas casas o estas residencias previas a esta fecha deben ser declaradas legales. Por último, la moción que se desea presentar por parte de este grupo de trabajo incida en la vía de la declaración de asimilado fuera de ordenación para solventar el problema de acceso al agua que tienen estas viviendas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Con Málaga? Sí, de manera muy breve.
En el punto 1 vamos a votarlo a favor, aunque esto ya se ha hecho por parte de este ayuntamiento con fecha 3 de noviembre de 2021 se solicitó informe jurídico y propuesta para la aprobación provisional de revisión parcial del PGOU de 2011 relativa a la incorporación de los asentamientos y hábitats rurales en el término municipal de Málaga y estudio ambiental estratégico. Por tanto, es algo que ya se solicitó, pero en cualquier caso vamos a votarlo a favor. En el segundo punto nos vamos a abstener y en el punto tercero vamos a votar en contra porque lo que está planteando relativo a las licencias, que es un procedimiento que está pautado en la Administración y que no cabe excepcionalidad. Gracias. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, gracias, presidenta. Bueno, pues aborda en esta moción otro problema que no es para nada nuevo. Es más, en concreto, el acceso al agua en la barriada de los Montes ha generado un conflicto vecinal importante, mientras que este ayuntamiento ha permanecido de brazos cruzados. Nuestro grupo ha solicitado a la propia EMASA, en el seno del Consejo, que proceda a buscar soluciones que den respuesta a las inquietudes vecinales, como sí que se ha hecho en otras barriadas, incluso dentro del propio Distrito Este, pero poco más se ha sabido del asunto. La realidad es que este ayuntamiento, no solo en Los Montes, sino en otras barriadas y lugares de esta ciudad, trata a los núcleos diseminados como a ciudadanos de segunda. Desde el Grupo Municipal Socialista lo hemos denunciado en repetidas ocasiones. Hemos hasta conseguido arrancar compromisos con horizontes temporales fijos para cumplimentar con los PERI de algunos de estos entornos que, como siempre, el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo ha incumplido. Desde nuestro punto de vista, esta corporación, este equipo de gobierno, agrava las diferencias de trato entre barriadas porque yo tengo que recordar que los diseminados, y especialmente Los Montes, son también vecinos de nuestra ciudad, pagan impuestos como todos y forman parte de Málaga. A mí, al leer esta moción, me ha venido a la mente una persona con la que he colaborado y trabajado intensamente y que permanece en mis pensamientos, pero que creo que no se le ha dado el debido recuerdo como debería. Es Pepe Martín. La señora presidenta también debe recordarlo. Es un referente de los barrios, un luchador nato y además figura clave en Los Montes y en La Pelusa. Desde mi punto de vista, personas como él son imprescindibles y donde quiera que esté, quede aquí nuestro recuerdo y nuestro cariño porque le echamos mucho de menos. En la moción, el grupo proponente, Vox, hace referencia incluso a nuestra lucha, a la lucha socialista por avanzar también en el trámite de los hábitats rurales. Pepe, el propio Pepe, también Salvador y muchos otros vecinos habían depositado una confianza importante en este trámite, pero que al final no ha resuelto los problemas que prometía. Ellos también, el resto de vecinos, hicieron importantes esfuerzos, incluso económicos, bajo la recomendación incluso del propio alcalde para llevar estos trámites a buen puerto, pero la realidad es que se han topado con la apatía y con los ritmos, como ya he dicho también anteriormente, caribeños de esta Administración. Por eso tengo que recordarle y rogarle al equipo de gobierno empatía, porque hay cantidad de personas cuyas vidas y cuyos sueños y anhelos e incluso tranquilidad dependen de esto. Así que hagan algo con problemas históricos como este que mantienen ustedes durmiendo el sueño de los justos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar suscribo sus palabras sobre Pepe Martín, un histórico, un dirigente vecinal de Los Montes de Málaga, al que yo le tenía un aprecio personal y con el que he compartido mucho rato de acuerdo y también de discrepancia y debate, y por lo tanto hago mías sus palabras y las de mi grupo. Yo pensaba votarle que no a esta moción por una sencilla razón, porque este equipo de gobierno lleva muchos años trabajando para reconocer una realidad social que no solo pasa en esta ciudad, que pasa en muchos municipios del territorio andaluz y que, afortunadamente, con la última ley de urbanismo se dio un gran paso en el reconocimiento de estas realidades sociales y la posibilidad de ajustarlas a la legislación en vigor, cosa que hasta ahora era bastante tediosa, por no decir imposible. No quiero entrar en las cuestiones de suministro de agua porque no son objeto de esta comisión y me equivocaría al darle la información, pero sí incidir en la argumentación que ha hecho la señora Morilla sobre cómo está el expediente de tramitación y decirle que estamos solamente pendientes, después de aportar en el año 2023 un resumen del estudio ambiental estratégico para la revisión del PGOU de Málaga de julio de 2017 y una adenda al estudio ambiental estratégico para esta revisión en mayo de 2023, estamos solamente esperando
el informe de declaración ambiental estratégica del órgano ambiental de la Junta de Andalucía, que tiene que emitirlo, y en cuanto lo tengamos, si no hay ninguna otra corrección que tengamos que añadir a ese documento, que ha llevado bastantes años de trabajo, pues podremos ya comunicar esta revisión a la Consejería de Fomento, que será quien tenga que dar el último beneplácito con el marco de la lista y de su reglamento. También es verdad que el reglamento de la lista va encaminado a la autogestión en el suministro de agua, pero será un tema que, como le digo, tendrán que debatir en el seno de la comisión, porque si no, si aquí hablamos de cultura, de medio ambiente, de tal, al final va a ser esto un poco, vamos a intentar centrar el debate. Entonces, la posición del Grupo Popular va a ser que sí, y le pongo a disposición de su grupo, si entiendo que son los últimos en incorporarse, que por lo tanto tendrán menos información de estos expedientes, que los grupos de la oposición los tienen seguro más trabajados, pues la información que necesiten. Segundo turno. Pues procedemos a votar. Votación separada de los tres. Vale. Pues venga. Sí. Aprobado por unanimidad. Punto 2. Aprobado por 7 votos a favor y 4 abstenciones. Punto 3. Sí. Aprobado por 7 votos a favor y 4 abstenciones. Muy bien, pues por último nos quedan 2 ruegos del Grupo Municipal Vox. No sé cuál es la costumbre en esta comisión, que hagan una exposición o se les contesta. Al presentar por escrito ya consta. Contestaremos por escrito. Perfecto, pues les contestaremos por escrito. Muy bien. ¿Alguna pregunta, ruego, algo más? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.